Buen día, chicos. A continuación les voy a hacer un pequeño abrebocas de lo que vamos a abordar durante esta primera evidencia. Entonces, necesito que estemos muy atentos a esta información, que va a ser muy corta y concisa, pero que va a resumir y nos va a dar una ubicación de todo lo que nosotros vamos a venir trabajando para la primera evidencia. Va a ser muy importante. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a considerar para la primera evidencia? Pues se va a llamar la energía mecánica, ¿sí? Para hablar de eso, digamos que vamos a remitirnos también a un concepto que nosotros ya conocemos, que se llama el movimiento. ¿M? El movimiento no se genera porque sí, sino más bien se genera porque hay un montón de fuerzas que están actuando sobre un objeto, sobre un cuerpo específicamente. Nos vamos a referir a cuerpo desde la física como aquel objeto, ¿cierto? En el cual suceden cosas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una bicicleta, en un carro, en una moto, cuando ustedes mismos corren, o algo que tenga un movimiento, sea cual sea, eso lo vamos a denominar un cuerpo, al objeto en sí mismo. ¿Sí? Para la física no es solo el cuerpo humano, sino es el cuerpo el que está haciendo ese movimiento. ¿Listo? Y entonces ese movimiento, como les venía diciendo, no sea porque sí, influyen un montón de cosas. Para empezar, vamos a ir a lo más básico, que es el átomo, ¿no? Entonces aquí el átomo, recuerden que el átomo es la forma mínima y estructural de la materia. El átomo es el que va a permitir que toda la materia se conforme. Sin embargo, hay una serie de fuerzas que van a influir sobre este. Internamente, ¿sí? El átomo también tiene una serie de fuerzas, una serie de, de fuerzas que van a permitir que se dé un movimiento de sus electrones. Como ustedes ya saben, eh, hay un movimiento en sus electrones, ¿cierto? En el cual vamos a generar o a tener en cuenta las, los movimientos de estos para la electricidad, para la unión de átomos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener atómicamente, ¿listo? Una fuerza débil y otra fuerza que se llama la fuerza fuerte. Y van a funcionar dentro del átomo como funcionaría también la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. Esas son las que van a permitir que el átomo, ¿cierto?, se mantenga estable, pero a la vez tenga una forma concisa, ¿cierto? Eh, y, y un movimiento específico de sus electrones. ¿Eso qué va a permitir? Pues que muchos de ellos sean buenos conductores, sean malos conductores, tengan ciertas características. Entonces, la fuerza nuclear débil, ¿cierto? Va a ser similar al electromagnetismo, ¿sí? Una fuerza repulsiva, o sea, que empuja hacia afuera, y va a tener una fuerza nuclear fuerte, que va a ser similar a la gravedad. Es decir, mantiene unidos a todos los protones y neutrones, principalmente se va a dar por en el núcleo, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ver acá en el núcleo, todos estos protones y neutrones que están en el núcleo, recuerden, los protones son los que tienen la carga eh, positiva, los neutrones tienen carga neutra y alrededor vamos a tener los electrones que van a tener esta carga negativa. Ese movimiento que se está dando, ¿cierto? Tiene que ver con lo que vamos a ver posteriormente, con la energía mecánica o el movimiento a gran escala. Entonces, dependiendo del tipo de átomos, cómo es que se está dando la interacción entre los diferentes tipos de materiales, pues así se va a dar el movimiento o la mecánica, ¿listo? Entonces acá nosotros, a partir de entender la estructura del átomo y cómo los átomos se unen con otros, podemos comprender que a gran escala, ¿cierto? También hay una serie de fuerzas que influyen en él. Una de ellas, tal vez,
una de las que permite acá en la Tierra por lo menos ese movimiento, bueno, y a nivel planetario, por eso pongo esto, pongamos por caso que este es el planeta Tierra, ¿listo? Y esta es nuestra querida Luna. Alrededor vemos una órbita, esa órbita se da gracias a la fuerza gravitatoria. Como ustedes se dan cuenta, nosotros todo el tiempo podemos percibir, entonces los planetas están en movimiento, los cuerpos celestes están en movimiento y además esos cuerpos celestes son redonditos. ¿Por qué son redonditos? Sencillamente porque la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción cuando usted atrae, ¿sí? Entonces, todo se va hacia el centro y por eso es que nosotros vemos que se forma como una circunferencia por esa presión y se genera ese movimiento. No es solo del planeta Tierra, sino todo el universo se encuentra en constante movimiento porque hay unas fuerzas. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Para que hayan una serie de fuerzas, para que exista una serie de fuerzas, de movimientos, perdón, se necesitan fuerzas que impliquen ese movimiento. ¿Sí? Allí, si uno tiene algo quieto, ¿cierto? Pongamos por caso tengo mi celular acá al lado, está quietico, es decir, eso se llama inercia. Y si yo lo empujo con mi dedo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aplicándole una fuerza. Y ahí ya le estoy generando movimiento. Entonces lo mismo pasa con la gravedad. Hay unas fuerzas que la generan la misma materia. Entonces recuerden, la gravedad es una fuerza de atracción. ¿Listo? Es decir, la Tierra está queriendo que la Luna se vaya para su centro. ¿Pero por qué no se va? Porque hay otra fuerza que se llama el electromagnetismo. ¿Listo? El electromagnetismo. Entonces, lo separa. Mientras la gravedad atrae, ¿cierto? El electromagnetismo separa. Entonces, esa mezcla, esa unión de esos dos movimientos genera estas órbitas y hacen este movimiento constante. Y así es como empiezan a moverse todos los planetas. Ahí nosotros ya estamos hablando de algo que se llama la energía mecánica, es decir, el movimiento. Cuando hablamos de movimiento, listo, tenemos que saber también qué pasa. Ahora, esto lo estamos hablando a nivel del universo, a nivel del sistema solar o el espacio, como le decimos coloquialmente. Pero si nosotros nos vamos un poco a lo que es la energía mecánica como tal, ¿cierto? Entonces vamos a ver que lo que se interesa, en lo que se interesa esta energía, ¿cierto? Es ver cómo es que se dan ciertos tipos de movimientos a partir de las fuerzas, ¿cierto? Y cómo se alcanza su equilibrio. Depende de cómo se toma ese equilibrio, es decir, cuando las fuerzas llegan a cero y se generan ciertos tipos de movimientos constantes o se llega a cero, o sea, a la inercia. Está conformada principalmente por dos tipos de energía, una energía que vamos a llamar energía cinética para cuando se da el movimiento y energía potencial cuando se acumula, ¿sí? Esa energía, ya lo veremos. Eh, y tenemos que esa energía mecánica se considera una constante, es decir, todo el tiempo se está dando. ¿Por qué? Porque hay energía potencial y hay energía cinética, ya lo veremos en la siguiente imagen. Pero, sin embargo, acá podemos ver cómo una persona está generando una fuerza, una tensión entre esta cuerda y asimismo genera un movimiento en este fragmento, en este pedazo de metal, ¿cierto? Entonces la polea le está ayudando, pero está implicada en unas fuerzas que están inicialmente potenciadas por esto. Entonces cuando se acumula esa fuerza que está acá, la vamos a llamar energía potencial. Cuando se mueve la mano y genera todo este movimiento, lo vamos a llamar energía cinética. Es decir, cuando hay movimiento es energía cinética. Antes de que se genere un movimiento, sea energía potencial. Bien. Eh, bien. Entonces, acá está mejor el ejemplo. Entonces, si yo voy subiendo una montañita, estoy haciendo un gasto de energía tremendo. Es decir, estoy gastando o estoy teniendo energía cinética. Cuando llego a la cima y puedo descansar, la energía se acumula en el sistema, es decir, en el cuerpo humano y en el cuerpo de la bicicleta. Esa energía se acumula, ya está acumulada. Cuando se libera esa energía y vuelve otra vez el movimiento, lo vamos a llamar energía cinética. ¿Listo? Ahora, en el otro caso que tenemos acá, tenemos energía potencial. ¿Quién está ayudando a esta energía potencial? En los dos casos, ¿no? La gravedad. La gravedad carga el cuerpo de energía. Entonces acá tiene una gran carga de energía y uno siente el peso. Cuando lo suelta, se transforma en energía cinética. Miren esto acá. Ahora, si es una pelota que rebota, cuando llega al piso,
se devuelve, ¿cierto? Por un momentico, esa energía cinética se acumula en energía potencial y esa se libera rápidamente para rebotar. ¿Listo? Entonces miren que anteriormente decíamos que esto era una constante. Es decir, está pasando todo el tiempo, si se dan cuenta. O sea, energía cinética, potencial, y nosotros todo el tiempo. Si tú vas a pegarle una patada a un balón de fútbol o hacer un lanzamiento a un balón de básquetbol, ese momento antes de pegarle al balón, tú estás doblando la pierna o estás doblando el brazo. Ahí estás acumulando energía cinética y cuando lanzas el patadón o cuando lanzas la mano para el balón de baloncesto, ahí estás liberando energía cinética y se genera movimiento. Así funcionan estas atracciones que nos gustan mucho. ¿Sí o no? Las montañas rusas se manejan bajo ese principio. Todos los parques de diversiones usan este principio de energía mecánica. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo en esta imagen, ¿cierto? Es un fragmento de energía potencial donde cuando está en el punto más alto se acumula y la gravedad cuando va a volver a bajar hace que vaya mucho más rápido. Se vuelve energía cinética. ¿Listo? Entonces, esto ha sido un pequeño abrebocas, chicos. Ya cuando estemos en clase lo abordaremos a profundidad durante esta evidencia. Gracias por su atención.